En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Son palabras mayores. Nos está indicando que todo tiene un origen, todo tiene un principio, a excepción de Dios, porque Dios es el eterno. Él no tiene tiempo, existe todo el tiempo y existirá todo el tiempo. Pero para nosotros, los seres creados, incluyendo la creación, siempre ha habido un principio, pero Él siempre existía y siempre ha estado. Es muy difícil para nosotros los seres humanos, en algunas ocasiones, entender la mente de Dios al estar nosotros en esta dimensión de pecado. Por la razón de que cuando pensamos que Dios ha existido siempre, nos vamos a nuestra propia existencia. ¿Cómo es posible que Dios haya existido siempre si nosotros tuvimos un principio? Pero Dios es el eterno, Él es el que creó el tiempo y para Él no ha habido tiempo porque ha existido siempre. Sin embargo, la teoría o la creencia llamada panteísmo, por ejemplo, que diluye a la materia o a Dios en toda la parte del universo o en toda la existencia del universo, es una creencia que está en contraposición a lo que creemos nosotros, lo que tenemos nuestra fe puesta en Dios, porque diluye a Dios en toda la materia o programa la materia como algo inteligente y que se programa ella misma y evoluciona a través de acuerdo a sus parámetros. Entonces, de acuerdo a esta teoría o a esta creencia, no se necesita a Dios, porque si la materia se programa a sí misma, Dios estaría fuera de esa ecuación. Sin embargo, la materia existe gracias a que Dios la creó. No sabemos cuándo Dios la creó. Tampoco Dios creó la creación que hay existente hoy en día a partir de algo que existía. Él creó todas las cosas desde el principio. Veremos más adelante también cómo el sábado tiene una relación íntima con la creación y la redención. Y también observaremos la bendición que tiene el ser humano al observar este mandamiento maravilloso que es el cuarto mandamiento. No nos cabe duda de que el hombre ha tratado de interpretar la creación de la naturaleza y de todas las cosas y el universo a su manera. Por eso las Sagradas Escrituras es específica cuando nos habla del Dios de la creación. Cuando nos dice en el libro de los Salmos del 1 al 3, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid a su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es un énfasis espectacular el que hace ese salmo, especialmente en el versículo 3. Dice que nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. A diferencia de la interpretación humana que siempre ha insistido en que si nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos, tampoco Dios no nos ha creado. Es muy famosa la historia de no solamente de Charles Darwin, sino de todos los teóricos que han tratado de negar la existencia de Dios o la creación de Dios a través de estudios propios. Charles Darwin, por ejemplo, partió desde Inglaterra en los años de 1830 para el continente sudamericano en una expedición que duró cerca de 5 años. Y él coleccionó animales y hizo muchos experimentos y también observaciones en la selva de Brasil y en las Islas Galápagos. Y lo que observó fue él, según su teoría, de que los seres humanos o los seres vivientes que hay vienen de organismos simples a través de una transformación compleja hasta llegar al ser humano. Es una teoría que tiene mucha cabida y millones de seres humanos creen en esa teoría realmente de que venimos de seres simples a través de una evolución a seres complejos hasta llegar al ser humano. Por ejemplo, también dicen otros autores que los animales han evolucionado dependiendo de las situaciones o de la geografía donde viven. Que por ejemplo la jirafa era una especie de animal que tenía el cuello corto y que como nacía en lugares desérticos y tenía que tratar de alcanzar las ramas, entonces su cuello se hizo largo. Parece un cuento de niños, pero así pasa realmente. El hecho es que muchas personas prefieren
creer en algo simple y sin sentido que creer a la palabra de Dios. Referente a la creación, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 4, nos dice que vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y en el versículo 10 nos dice, llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Noten ustedes el énfasis, que todo lo que Dios creó era bueno, diciendo que no hay confusión, que no hay una transición de una edad de tinieblas a una edad de luces, etcétera, etcétera. Sino Dios creó todas las cosas y era bueno. Y por eso dice que Dios separó la luz de las tinieblas, porque estaban la luz y las tinieblas juntas. Y que fue necesaria la intervención de Dios para crear todas las cosas de manera perfecta. Ahora bien, no existió un proceso de millones de años en esa creación de Dios. E inclusive el sábado fue creado al séptimo día, después de los 6 días de la creación. Y en el séptimo día Dios creó el sábado, señalando ya la terminación de toda la creación y tomando ese día como admiración de Dios y que todo lo que había creado era bueno. En el versículo 12 nos dice que produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Por ejemplo, tomemos el árbol de mango. El árbol de mango da mango. El árbol de naranja da naranja. Se pueden hacer alguna especie de injertos y tratar de distorsionar a la creación de Dios. Obvio, está todo dentro de los límites o de la capacidad que Dios le ha dado al hombre a través de experimentos botánicos, etc. Pero eso está dentro de lo permitido. Pero cuando cruzamos la línea roja de que todo lo que existe fue a través de un tiempo largo de millones de años, de un proceso de cientos de millones de años, entonces estamos quitándole la naturaleza a Dios. Estamos quitándole su personalidad. Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios de amor que ha existido siempre. Además, debemos de enfatizar y recordar de manera contundente que en la dimensión de pecado en que está el hombre, ahora en estos momentos, no tenemos la capacidad que teníamos cuando fuimos creados al principio en el huerto del Edén. En el principio, Adán tenía la capacidad de entender la mente de Dios en ese momento. Tenemos la capacidad de entender la mente de Dios, pero debido al pecado, nuestra relación con Dios tiene que hacerse mutua y real para poder volver a entender y Dios restaurar su imagen en nosotros. Y eso pasa en la humanidad, que al perder la capacidad de entender la mente de Dios, todo lo que dice la palabra de Dios referente a la creación le es extraño. Ahora bien, de motus propio también niegan la existencia de Dios y ya ahí se alejan de cómo entender la mente de Dios. Hablando de la creación de Dios, de la creación de la humanidad, la parte más emocionante y que me llena de alegría es cuando el Señor habla que Él separó un día de descanso. Quizás muchos de nosotros podemos preguntarnos que cómo es posible que Dios hubiese estado cansado después de haber hecho la creación en 6 días literales, no en edades eternas, ni tampoco a través de una evolución monstruosa. Noten ustedes que la evolución presenta a seres monstruosos que se devoraban unos a otros. Épocas volcánicas que duraron millones de años. Así que cuando Dios creó esta maravillosa obra, que es el agua, que son los seres vivientes, las aves, los animales, los hermosos valles, los árboles, todo, reposó en el séptimo día de toda la creación y vio Dios que era todo lo que había creado bueno en gran manera. Entonces el Señor le dijo al hombre: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Es lógico pensar que
sin ese sello divino del séptimo día en que Dios reposó, la creación quedaría a expensa de las especulaciones que aquellos hombres como Carlos Darwin y otros han creado precisamente. Pero la creación tiene dueño. El dueño es Cristo Jesús. El dueño es Dios de todo lo creado del universo y de nosotros mismos, porque nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. Sin el sábado sí habría un caos en la creación, pero como se dice que Dios creó todas las cosas en 6 días y tomó ese día para maravillarse, para disfrutar de lo que había hecho, para darle ese regalo al hombre en que durante toda la semana debería de trabajar 6 días y ese día debía de tomarlo para meditar en la maravillosa obra de Dios, en todo lo que Dios había creado para él, para su deleite y satisfacción. Notemos un hecho muy singular, y es que todos los días de la semana, a excepción de uno, tienen nombres paganos y tienen su origen en dioses que el hombre creó en su propia imaginación. Noten ustedes que todos estos días son de origen pagano e inventado por el hombre, pero cuando llegamos al sábado tenemos que quitarnos el sombrero, porque no solamente Dios dice que el sábado es el día en que debemos de reposar, sino que debemos de meditar en Dios y en todo lo que Él ha creado, en su obra maravillosa, esa pausa para recargarnos como seres humanos y adorar al Creador santo y sublime que merece toda la honra y la gloria, que creó la naturaleza y nos creó para su propio deleite y para que nosotros disfrutáramos de esta maravillosa creación. Dios creó la humanidad. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 1, 26 y 29, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y señoré sobre los peces de la mar, sobre las aves del cielo y sobre las bestias que están en la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado todo, planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y que da semilla, serán para comer. Dios entregó la creación en manos del hombre. Los animales, los árboles, las semillas, todo lo entregó en manos del hombre. Dios hizo al hombre y creó a la mujer de una costilla, de la misma naturaleza del hombre, indicando que la mujer no fue creada con un rango menor que el hombre, sino en el mismo nivel espiritual que el hombre. No para que el hombre la pise o para que esté debajo de él, sino de su lado, ayuda idónea. Noten ustedes algo muy importante, y es que cuando Dios crea a la humanidad, Él da detalles específicos de cómo fue creado el hombre y cómo fue creada la naturaleza. Al crear el hombre del polvo de la tierra y darle de su propio aliento, hace una separación entre los animales, a los cuales no le dio el aliento divino, sino solamente al hombre. Le da su propia esencia, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Al crear Dios al hombre, notemos algo muy importante. El hombre tenía deberes, los cuales debía cumplir para estar en armonía con su Creador. Dios creó al hombre, pero también le hizo una habitación, una casa donde habitar, que era el huerto. Pero el huerto no era inanimado, no era un paisaje. Le creó el trabajo, le creó la investigación, le creó la curiosidad. La mente del hombre, si no hubiese entrado en pecado, hubiese estado todo el tiempo ocupada en la obra maravillosa de Dios y en su infinita sabiduría. Y aún ahora nosotros los hombres empleamos el trabajo para beneficio nuestro, porque Dios lo dejó como una bendición para la humanidad. Así que el deber del hombre era cultivar el huerto. De una planta, crear otras plantas, de acuerdo a su semejanza. Alterar algunas cosas que Dios había creado para beneficio de Él y mantener su mente ocupada y sentirse útil. Era parte el hombre de la misma creación de Dios y como tal iba a hacer su labor y tener deberes hacia Dios.
También Dios apartó el séptimo día para que en ese día cesara de todas sus labores, de su investigación de las plantas, del cuidado de los animales. Todo entraba en reposo en ese día, para el hombre agradecer a Dios por todo lo que Dios había hecho por él y había creado para él. Porque si no había ese límite en que el hombre se espaciara en la obra maravillosa de Dios, ¿cómo el hombre iba a tener presente a Dios? Es como ahora, por ejemplo, la humanidad puede adorar a Dios en el día que le plazca, o no tiene límite para hacerlo. Entonces hay un desorden espiritual porque los hombres hacen lo que les da la gana y entonces no hay una adoración específica en ese día de recordatorio al Creador, como muchos seres humanos lo hacen hoy en día, que reposan en el séptimo día, separando todo lo banal que hay en la tierra y todas nuestras labores cotidianas para adorar a Dios y darle gracia por la creación y todo lo que ha hecho. Diferente al panteísmo, que diluye a Dios en la naturaleza y tiene una materia que se programa ella misma y que no necesita de Dios. Queremos enfatizar que la misma narración que hace Moisés en el libro de Génesis es tan veraz como la narración acerca de la historia universal o de hechos universales que han ocurrido a través de la historia. No podemos despojar a Dios o el relato de la creación de su veracidad. Ambos relatos son veraces y ambos relatos son importantes para la existencia de la humanidad, de todo lo que ha pasado. Pero cuando decimos que el relato de la creación es ficción o es una leyenda, entonces entramos en la divagación de que quién es primero, si Dios o el tiempo, si Dios o la materia. Y hay que regirse por lo que está en las Sagradas Escrituras, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el guía supremo de la palabra de Dios.